Capítulo 8. Una sombra en el alma. En la mañana, cuando Tessa bajó para el desayuno, encontró para su sorpresa que Will no estaba allí. No había notado cuán completamente había esperado que él regresara durante la noche, y se encontró a sí misma deteniéndose en el marco de la puerta, escaneando los asientos alrededor de la mesa como si de alguna manera, accidentalmente, lo hubiera saltado. No fue hasta que su mirada se posó sobre Jem, quien le devolvió la mirada con una expresión preocupada, que supo que era verdad. Will todavía no había regresado. «¡Ay, por el amor de Dios! ¡Él regresará!», dijo Jessamine enfadada, golpeando su taza de té en su plato. «Siempre viene a casa arrastrándose. Mírense ustedes dos, como si hubieran perdido su cachorro favorito». Tessa le disparó a Jem una mirada casi culpable, de complicidad cuando se sentó frente a él, y tomó una rebanada de pan de la rejilla para las tostadas. Henry estaba ausente. Charlotte, en la cabecera de la mesa, estaba claramente intentando no parecer nerviosa y preocupada, y fracasando. «Por supuesto que lo hará», dijo. «Will puede cuidarse solo». «¿Crees que podría haber regresado a Yorkshire?», dijo Tessa, «para advertir a su familia». «Yo no lo creo», respondió Charlotte. «Will ha evadido a su familia durante años, y conoce la ley. Sabe que no puede hablar con ellos. Sabe lo que perderá». Sus ojos se posaron brevemente sobre Jem, que estaba jugando diligentemente con su cuchara. «Cuando dijo que vio a Cecily en la mansión, intentó correr tras ella», dijo Jem. «En el calor del momento», dijo Charlotte. «Pero volvió contigo a Londres. Estoy segura de que regresará al instituto también. Sabe que has obtenido ese botón, Tessa. Va a querer descubrir lo que sabía Starweather». «Muy poco, en realidad», dijo Tessa. Todavía se sentía oscuramente culpable por no haber encontrado información más útil en los recuerdos de Starweather. Había intentado explicar cómo era estar en la mente de alguien cuyo cerebro estaba en decadencia, pero había sido difícil encontrar las palabras, y recordaba fundamentalmente la mirada de decepción en el rostro de Charlotte cuando dijo que no había descubierto nada útil sobre la mansión Ravenscroft. Les había contado todos los recuerdos de Starweather sobre la familia Shade, y que, de hecho, si sus muertes habían sido el impulso del deseo de justicia y venganza de Mormon, sí parecía ser uno muy poderoso. Ella se había guardado su sorpresa al verse a sí misma. Era desconcertante todavía, y en cierto modo parecía privado. «¿Qué pasa si Will decide dejar la clave para siempre?», preguntó Tessa. «¿Regresaría con su familia para protegerlos?». «No», respondió Charlotte, un poco brusca. No creo que vaya a hacer eso». «Extrañaría a Will si se hubiera ido», pensó Tessa con sorpresa. Will siempre era tan desagradable, y a menudo también con Charlotte, que Tessa algunas veces olvidaba el obstinado amor que Charlotte parecía sentir por todos los que estaban a su cargo. «Pero si están en peligro», protestó Tessa. Entonces cayó el silencio cuando Sophie entró en la habitación cargando una olla con agua caliente, y la dejó. Charlotte se iluminó al verla. «Tessa, Sophie, Jessamine», dijo. «Al parecer lo olvidaron. Todas tienen entrenamiento esta mañana con Gabrielle y Gideon Lightwood». «No puedo hacerlo», dijo Jessamine inmediatamente. «¿Por qué no? Pensé que te habías recuperado de tu dolor de cabeza». «Sí, pero no quiero que vuelva, ¿verdad?». Jessamine se levantó a toda prisa. «Prefiero ayudarte, Charlotte». «No necesito tu ayuda para escribir a Ragnarfell, Jessie. Realmente me gustaría que aprovecharas el entrenamiento». «Pero hay docenas de respuestas que se acumulan en la biblioteca de los submundos, que hemos consultado sobre el paradero de Mormon», argumentó Jessamine. «Puedo ayudarte a ordenar esos». Charlotte suspiró. «Muy bien», se giró hacia Tessa y Sophie. «Mientras tanto, no les digan nada a los chicos Lightwood sobre Yorkshire o sobre Will. Me vendría bien no tenernos en el instituto ahora mismo, pero no hay nada que hacer. Es una muestra de buena fe y confianza continuar el entrenamiento. Deben comportarse en todos los sentidos como si no pasara nada. ¿Pueden hacer eso, chicas?». «Por supuesto que podemos, señora Branwell», dijo Sophie inmediatamente. Sus ojos brillaban y estaba sonriendo. Tessa suspiró para sus adentros, sin saber cómo sentirse. Sophie adoraba a Charlotte,
y haría cualquier cosa para complacerla. También detestaba a Will, y era poco probable que estuviera preocupada por su ausencia. Tessa miró a través de la mesa a Jem. Sintió un vacío en el estómago, el dolor de no saber en dónde estaba Will, y se preguntó si él lo sentía también. Su rostro normalmente expresivo estaba calmado y legible, aunque cuando atrapó su mirada, esbozó una sonrisa amable y alentadora. Jem era el parabatay de Will, su hermano de sangre. Seguramente si había algo por lo que realmente preocuparse sobre lo que Will estaba involucrado, Jem no sería capaz de ocultarlo, ¿no? Desde la cocina, la voz de Bridget se desplegó en un dulce canto ululante. Debo estar unida mientras tú vas libre. Debo amar a un hombre que no me ama. Debo haber nacido con tan poca arte como para amar a un hombre que me romperá el corazón. Tess empujó su silla de la mesa. Creo que es mejor que me vaya y me vista. Habiéndose cambiado de su vestido de día, Tessa se sentó en el borde de su cama y tomó la copia de Bade que Will le había dado. Eso no trajo a su mente el pensamiento de Will sonriendo, sino otras imágenes de Will. Will inclinado sobre ella en el santuario, cubierto de sangre. Will entrecerrando los ojos por el sol en el tejado del instituto. Will rodando cuesta abajo en Yorkshire con Jem, salpicándose de lodo sin importarle. Will yéndose de la mesa en el comedor. Will sosteniéndola en la oscuridad. Will. Tiró el libro. Golpeó la repisa de la chimenea y rebotó, aterrizando en el suelo. Si solo hubiera una manera de raspar a Will de su mente, como raspar el barro de su zapato, si solo supiera dónde estaba. El preocuparse lo hacía peor y ella no podía dejar de preocuparse. No podía olvidar la mirada en su rostro cuando había visto a su hermana. La distracción la hizo llegar tarde al cuarto de entrenamiento. Afortunadamente, cuando llegó, la puerta estaba abierta y no había nadie ahí excepto Sophie, sosteniendo un largo cuchillo en su mano y examinándolo pensativamente como podría examinar un trapeador para decidir si todavía servía o si era la hora de deshacerse de él. Levantó la mirada cuando Tess entró en la habitación. «Bueno, se ve un poco miserable, señorita», dijo ella con una sonrisa. «¿Está todo bien?». La dio la cabeza a un lado mientras Tess asentía. «¿Es el amo Will? Ya ha desaparecido antes por 1 o 2 días. Volverá, no tema». «Es amable de tu parte decir eso, Sophie, especialmente sabiendo que no le tienes mucho cariño». «Yo pensaba que usted tampoco», dijo Sophie. «Por lo menos ya no...». Tessa la miró bruscamente. No había tenido una conversación real con Sophie sobre Will desde el incidente del tejado, pensó, y además, Sophie le había advertido sobre él, comparándolo con una serpiente venenosa. Antes de que Tessa pudiera decir algo más en respuesta, la puerta se abrió y Gabriel y Gideon Lightwood entraron, seguidos por Jem. Le guiñó a Tessa antes de desaparecer, cerrando la puerta detrás de él. Gideon fue directamente hacia Sophie. «Una buena elección de espada», dijo, una leve sorpresa subrayando sus palabras. Ella se sonrojó, viéndose complacida. «Entonces», dijo Gabriel, que de alguna manera se las había arreglado para ponerse detrás de Tessa sin que ella lo notara. Después de examinar los bastidores de armas a lo largo de las paredes, él atrajo un cuchillo y se lo entregó. «Siente el peso de la hoja». Tessa intentó sentir su peso, luchando por recordar lo que le había dicho sobre dónde y cómo se debía balancear en su palma. «¿Qué piensa?», preguntó Gabriel. Ella lo miró. De los 2 chicos, ciertamente, él se parecía más a su padre, con sus facciones aguileñas y la tenue sombra de arrogancia en su expresión. Su delgada boca se curvó en las esquinas. «¿O está demasiado ocupada preocupándose del paradero de Herondale como para practicar hoy?». Tessa casi dejó caer el cuchillo. «¿Qué?». «Las he oído a usted decir a la señorita Collins cuando subía las escaleras. Desaparecido, ¿verdad? No es de extrañar, considerando que no creo que Will Herondale y el sentido de la responsabilidad estén, siquiera en buenos términos». Tessa levantó la barbilla. En conflicto, como lo estaba cerca de Will, había algo sobre alguien, fuera de la pequeña familia del instituto, criticando lo que fijaba sus dientes al borde. «Es un hecho bastante común. Nada sobre qué alborotarse», dijo. «Will es un espíritu libre. Regresará pronto».
Espero que no, dijo Gabriel. Espero que esté muerto. La mano de Tessa se tensó alrededor del cuchillo. ¿Quiere decir eso, verdad? ¿Qué le hizo a su hermana para que lo odie tanto? ¿Por qué no le pregunta a él? Gabriel, la voz de Gideon fue cortante. ¿Podemos comenzar la instrucción, por favor, y dejar de perder el tiempo? Gabriel miró fijamente a su hermano mayor, que estaba parado apaciblemente con Sophie, pero obedientemente cambió su atención de Will al día de entrenamiento. Hoy estaban practicando cómo sostener las espadas y cómo balancearlas mientras las extendían por el aire sin que la punta de la espada cayera hacia adelante o que el mango se deslizara de la mano. Era más difícil de lo que parecía. Yo y Gabriel no era paciente. Ella envidió a Sophie, a quien le enseñaba Gideon, que siempre era un instructor cuidadoso y metódico, aunque sí tenía el hábito de deslizarse al español cuando Sophie hacía algo mal. «Ay, Dios mío», diría, sacando la espada de donde se habría atascado, señalando hacia abajo, al suelo. «¿Deberíamos intentar eso otra vez?» «Párese derecha», le estaba diciendo Gabriel a Tessa mientras tanto, impacientemente. «No, derecha, así», se lo demostró. Ella quería espetarle que, a diferencia de él, no tenía una vida de ser enseñada cómo pararse y moverse, que los cazadores de sombras eran acróbatas naturales y que ella no era para nada de ese tipo. Dijo ella. Me gustaría verlo a ustedes aprender a cómo manejar el sentarse y pararse derecho en corsé y en aguas, y un vestido con 30 centímetros de cola. También a mí, dijo Gideon desde el otro lado del cuarto. Ay, por el ángel, dijo Gabriel y la tomó por los hombros, volteándola. Así estaba de pie con su espalda hacia él. Puso sus brazos a su alrededor, enderezando su columna vertebral, arreglando el cuchillo en su mano. Ella podía sentir su respiración en la parte de atrás de su cuello, y eso la hizo temblar, y la llenó de fastidio. Si la estaba tocando era solo porque él presumía que podría hacerlo, sin preguntar, y porque pensaba que eso irritaría a Will. «Suélteme», dijo bajo su aliento. «Esto es parte del entrenamiento», respondió Gabriel con voz aburrida. «Aparte, mire mi hermano y la señorita Collins. Ella no se está quejando». Miró a través de la habitación a Sophie, que parecía seriamente comprometida en su lección con Gideon. Él estaba detrás de ella, un brazo a su alrededor desde atrás, mostrándole cómo sostener un cuchillo de punta aguja de lanzamiento. Su mano estaba gentilmente ahuecada alrededor de las de ella, y él parecía estar hablándole a la parte posterior de su cuello, donde su oscuro cabello se escapaba de su apretado moño y se rizaba decorosamente. Cuando él vio a Tessa mirándolo, se sonrojó. Tessa estaba asombrada. Gideon Lygus ruborizándose. ¿Había estado admirando a Sophie? Salvo por su cicatriz, que Tessa apenas notaba. Ella era preciosa, pero era una mundana y una sirvienta, y los Lygus eran horriblemente snobs. El interior de Tessa de repente se sintió apretado. Sophie había sido tratada abominablemente por su empleador anterior. Lo último que necesitaba era que un lindo chico cazador de sombras se aprovechara de ella. Tessa miró alrededor a punto de decirle algo al chico con sus brazos a su alrededor, y se detuvo. Había olvidado que era Gabriel el que estaba a su lado, no Jem. Se había acostumbrado tanto a la presencia de Jem, la facilidad con la que podía conversar con él, la comodidad de su mano sobre su brazo al caminar, el hecho de que él era la única persona en el mundo ahora que se sentía que podía decirle absolutamente cualquier cosa. Se dio cuenta con sorpresa de que, aunque ella lo había visto durante el desayuno, lo extrañaba, con lo que se sentía casi como un dolor interior. Estaba tan atrapada en esta mezcla de sentimientos, extrañando a Jem y un sentido de apasionada protección sobre Sophie, que su siguiente tiro salió desviado por varios metros, volando por la cabeza de Gideon y rebotando en el alféizar de la ventana. Gideon observó calmadamente desde el cuchillo caído hasta su hermano. Nada parecía molestarlo, ni siquiera su propia casi decapitación. «Gabriel, ¿cuál es el problema exactamente?» Gabriel volvió su mirada a Tessa. «Ella no me escucha», dijo con rencor. «No puedo instruir a una persona que no escucha». «Tal vez si fueras un mejor instructor, ella sería una mejor oyente». «Y tal vez tú habrías visto venir el cuchillo», dijo Gabriel, «si prestaras más atención a lo que pasa alrededor y menos a la parte de atrás de la cabeza de la señorita Collins». Así que incluso Gabriel lo notó, pensó Tessa, mientras Sophie se sonrojaba.
Gideon le dio a su hermano una mirada larga, firme. Presentía que habría palabras entre ellos dos en casa. Después se giró hacia Sophie y dijo algo en voz baja, muy baja como para que Tess escuchara. «¿Qué pasó con usted?», le dijo a Gabriel bajo su aliento, y lo sintió tensarse. «¿Qué quiere decir?». «Es paciente por lo general», dijo ella. «Es un buen maestro, Gabriel, la mayor parte del tiempo. Pero hoy está irritable e impaciente y...» Miró la mano de él sobre su brazo. «Fuera de lugar». Tuvo la cortesía de liberarla, viéndose avergonzado de sí mismo. «Mil perdones, no debería haberla tocado de esa forma». No debía. Y después de la forma en que criticó a Will, sus pómulos se ruborizaron. «Me disculpa, señorita Grey. ¿Qué más quiere de mí?». Un cambio de comportamiento, quizás. Una explicación de su desagrado hacia Will. «Se lo he dicho. Si desea saber por qué me desagrada, puede preguntárselo a él». Gabriel se volvió y salió de la habitación. Tessa miró las navajas clavadas en la pared y suspiró. «Así termina mi lección». «Trate de no estar tan disgustada», dijo Gideon acercándose con Sophie a su lado. Era muy extraño, pensó Tessa. Sophie usualmente parecía intranquila alrededor de los hombres, cualquier hombre, incluso del amable Henry. Con Will era como un gato escaldado, y con Jem sonrojada y atenta. Pero al lado de Gideon parecía... Bueno, era difícil de definir, pero era muy peculiar. «No es su culpa que esté así hoy», continuó Gideon. Sus ojos sobre Tessa eran firmes. A esta cercanía pudo notar que no eran precisamente del mismo color que los de su hermano. Eran más de un gris verdoso, como el océano bajo un cielo nublado. «Las cosas han estado difíciles para nosotros en casa, compadre, y Gabriel se está desquitando con usted, o, en realidad, con quien sea que resulte estar cerca». «Casi lamento oír eso. Espero que su padre esté bien», murmuró Tessa, rezando no salir afectada en este acto de mentira descarada. «Supongo que será mejor que vaya por mi hermano», dijo Gideon sin responder su pregunta. «Si no lo hago, tomaré el carruaje y me dejará varado. Espero tenerlo de vuelta para nuestra próxima sesión con un mejor humor». Le hizo una reverencia a Sophie, luego a Tessa. «Señorita Collins, señorita Grey», y se había ido, dejando a ambas chicas mirándolo con una mezcla de confusión y sorpresa. Con el entrenamiento misericordiosamente terminado, Tessa se encontró a sí misma apresurada para cambiarse de vuelta a su ropa normal, y luego para el almuerzo, ansiosa por ver si Will había regresado. No lo había hecho. Su silla entre Jessamine y Henry seguía vacía, pero había alguien nuevo en la habitación, alguien que hizo que Tessa se detuviera en el marco de la puerta, intentando no mirar fijamente. Un hombre alto se sentaba cerca de la cabecera, del lado de la mesa de Charlotte, y era verde. No un verde muy oscuro. Su piel tenía un brillo tenue de color verdoso, como la luz que se refleja en el océano, y su cabello era blanco como la nieve. De su frente se curvaban dos pequeños cuernos elegantes. «Señorita Tessa Grey», dijo Charlotte haciendo las presentaciones. «Este es el brujo superior de Londres, Ragnar Fell. Señor Fell, la señorita Grey». Después de murmurar que estaba encantada de conocerlo, Tessa se sentó a la mesa al lado de Jem, en diagonal de Fell, y trató de no mirarlo fijamente por el rabillo del ojo. Como los ojos de gato de Magnus eran su marca de brujo, la de Fell serían sus cuernos y su piel teñida. Ella todavía no podía evitar estar fascinada por los submundos, los brujos en particular. ¿Por qué estaban marcados si ella no? «¿Qué hay en la alfombra entonces, Charlotte?», estaba diciendo Ragnar. «¿De verdad me llamó aquí para hablar de hechos oscuros en los páramos de Yorkshire? Tenía la impresión de que nada de gran interés ha pasado en Yorkshire nunca. De hecho, tenía la impresión de que no había nada en Yorkshire excepto ovejas y minería». «¿Así que nunca conoció a los Shade?», inquirió Charlotte. «La población de brujos de Gran Bretaña no es tan grande». «Los conocía», mientras Fell cortaba el jamón en su plato. Tessa vio que él tenía una articulación extra para cada dedo. Pensó en la señora Black con sus manos alargadas en garras y reprimió un escalofrío. Shade estaba un poco loco con su obsesión por la relojería y los mecanismos. Su muerte fue una sorpresa para el submundo. Las ondas de la misma pasaron por la comunidad e incluso hubo una discusión sobre venganza.
Sin embargo, ninguna, creo yo, fue llevado a cabo nunca. Charlotte se inclinó hacia adelante. ¿Recuerda a su hijo? ¿Su hijo adoptado? Sabía de él, una pareja de brujos casados es raro. Una que adopta a un niño humano de un orfanato es aún más raro. Pero nunca vi al chico. Los brujos vivimos por siempre. Un espacio de 30, incluso 50 años entre algún encuentro no es inusual. Por supuesto, ahora que sé lo que el chico llegó a ser, desearía haberlo conocido. ¿Cree que hay un valor en intentar descubrir quiénes fueron sus verdaderos padres? Ciertamente, sí puede ser descubierto. Cualquier información que podamos obtener sobre Mormon podría ser útil. Puedo decirle que él se dio ese nombre, dijo Fell. Suena como un nombre de un cazador de sombras. Es el tipo de nombre que alguien con resentimiento contra los Nephilim y un oscuro sentido del humor tomaría. Mort Main. Mano de la muerte, suministró Jessamine, que estaba orgullosa de su francés. Le hace a uno preguntarse, dijo Tessa, si la clave le hubiera dado a Mormon lo que quería, compensaciones, ¿aún así se hubiera convertido en lo que hizo? ¿Habría existido alguna vez el Club Pandemonium en absoluto? Tessa, comenzó Charlotte, pero Ragnar Fell la silenció con un gesto. Él miró divertidamente hacia la mesa, a Tessa. «Usted es la cambiaforma, ¿no es así?», dijo. «Magnus Bane me contó sobre usted. Absolutamente ninguna marca sobre usted, dicen». Tessa tragó y lo miró directamente a los ojos. Eran unos ojos discordantemente humanos, ordinarios en su rostro extraordinario. «No, sin marca». Él sonrió en torno a su tenedor. «Supongo que han buscado por todos lados». «Estoy segura de que Will lo intentó», dijo Jessamine en un tono aburrido. El cubierto de Tessa cayó en el plato. Jessamine, que había estado machacando sus guisantes en el costado de su cuchillo, levantó la mirada cuando Charlotte dejó salir un horrorizado «¡Jessamine!». Jessamine se encogió de hombros. «Bueno, él es así». Fell regresó a su plato con una leve sonrisa en el rostro. «Recuerdo al padre de Will. Bastante mujeriego era él. Ellas no podían resistirlo, hasta que conoció a la madre de Will, por supuesto. Entonces se deshizo de todo y se fue a vivir a Gales, solo para estar con ella. ¡Qué caso que era! Cayó enamorado, dijo Jem. Eso no es tan peculiar. Cayó enamorado, dijo el brujo, todavía con la misma leve sonrisa. Se estrelló, querrás decir. Chocó de cabeza. Aún así siempre hay algunos hombres así. Solo una mujer para ellos, y solo ella servirá, o nada. Charlotte miró a Henry, pero él parecía completamente perdido en sus pensamientos, contando algo con sus dedos, aunque quién sabe qué. Hoy estaba usando un chaleco rosa y violeta, y tenía salsa en la manga. Los hombros de Charlotte cayeron visiblemente y suspiró. «Bueno», dijo ella, «según todo fueron muy felices juntos. Hasta que perdieron a 2 de sus 3 hijos, y Edmund Herondale se jugó todo lo que tenían», dijo Fell. «Pero imagino que nunca le contaste al joven Will sobre eso». Tess intercambió una mirada con Jem. «Mi hermana está muerta», había dicho Will. «¿Tenían 3 hijos entonces?», dijo. «¿Will tenía 2 hermanas?» «Tessa, por favor». Charlotte se veía incómoda. «Ragnar, nunca lo contraté para invadir la privacidad de los Herondale, o la de Will. Lo hice porque le prometí a Will que le diría si algún peligro llegaba a su familia». Tessa pensó en Will, un Will de 12 años, aferrándose a la mano de Charlotte, rogando que le dijera si su familia moría. «¿Por qué huir?», pensó por 100ª vez. «¿Por qué ponerlos detrás de ti?». Ella había pensado que quizás a él no le importaba, pero claramente le importaba. Todavía le importaba. Ella no podía detener el endurecimiento de su corazón cuando pensó en él llamando a su hermana. Si él amó a Cecily como ella una vez amó a Nate, Mormon le había hecho algo a su familia, pensó ella, tal como se lo había hecho a la de ella. Eso los unía de una manera peculiar, Will y ella, así él lo supiera o no. «Sea lo que sea que Mormon ha estado planeando», se escuchó decir, «lo ha estado planeando por mucho tiempo, desde antes que yo naciera, cuando engañó o forzó a mis padres para que me hicieran. Y ahora saben que años atrás se involucró a sí mismo con la familia de Will y los movió hacia la mansión Ravensker. Me temo que somos pequeñas piezas de ajedrez que él desliza sobre un tablero, y que el resultado del juego él ya lo conoce».
Eso es lo que él desea que pensemos, Tessa, dijo Jem. Pero es solo un hombre, y cada descubrimiento que hacemos sobre él lo hace más vulnerable. Si no fuéramos una amenaza, no habría enviado ese autómata para advertirnos. Él sabía exactamente dónde estaríamos. No hay nada más peligroso que un hombre inclinado por la venganza, dijo Ragnar. Un hombre que ha estado inclinado por ella durante 3 años, que la ha nutrido desde una semilla pequeña y venenosa a una flor viviente y sofocante. Él verá a través de ella menos que ustedes lo acaben primero. Entonces vamos a acabar con él, dijo Jem cortante. Fue lo más cercano a una amenaza que Tessa lo había oído hacer. Tessa observó sus manos. Eran de un blanco más pálido del que lo habían sido cuando vivía en Nueva York, pero eran sus manos, familiares, el dedo índice ligeramente más largo que el del medio, las pronunciadas medias lunas de sus uñas. Puedo cambiarlas, pensó. Puedo convertirme en cualquier cosa, en cualquiera. Nunca se había sentido más mutable, más fluida o más perdida. De hecho, el tono de Charlotte era firme. Ragnar, quiero saber por qué la familia Herondale está en esa casa que le pertenecía a Mormont, y quiero ver que estén a salvo. Y quiero hacerlo sin Benedict Lightwood o el resto de la clave escuchando sobre eso. Entiendo, quiere que cuide de ellos lo más silenciosamente posible mientras también hago preguntas sobre Mormont en el área. Si los trasladó allí, tiene que haber sido con un propósito. Charlotte exhaló. Sí. Ragnar giró su tenedor. Eso será costoso. Sí, dijo Charlotte. Estoy preparada para pagar. Fell sonrió. Entonces estoy preparado para soportar las ovejas. El resto del almuerzo pasó en una conversación incómoda, con Jessamine malhumoradamente destruyendo su comida sin comerla, Henry murmurando ecuaciones para sí mismo, y Charlotte y Fell finalizando sus planes para la protección de la familia de Will. Por mucho que Tessa aprobara la idea, y lo hacía, había algo sobre el brujo que la ponía incómoda de una manera en la que Magnus nunca lo había hecho. Y se alegró cuando el almuerzo había terminado y pudo escapar hacia su habitación con una copia de La inquilina de Wilfred Hall. No era su favorito de los libros de las hermanas Brown. Ese honor iba para Jane Eyre, y luego Cumbres Borrascosas. Con La inquilina era un distante tercer lugar, pero había leído los otros 2 tantas veces que ninguna sorpresa se encontraba entre las páginas. Solo frases tan familiares para ella que se habían convertido en viejas amigas. Lo que quería leer en realidad era historia de 2 ciudades, pero Will había citado a Sidney Carton tantas veces que tenía miedo de que al recogerlo le hiciera pensar en él, y que el peso de su nerviosismo creciera. Después de todo, nunca citó a Darnay, solo a Sidney, borracho, destrozado y disipado. Sidney, quien murió por amor. Estaba oscuro afuera y el viento soplaba ráfagas de una lluvia ligera contra los cristales de la ventana cuando llamaron a su puerta. Era Sophie, con una carta en una bandeja de plata. «Una carta para usted, señorita». Tessa bajó el libro con asombro. «¿Correo para mí?» Sophie asintió con la cabeza y se acercó, sosteniendo la bandeja. «Sí, pero no dice de quién es. La señorita Lovelace casi me la arrebató, pero me las arreglé para mantenerla alejada de ella. Cosa curiosa». Tessa tomó el sobre. Estaba dirigida a ella, efectivamente, en una letra inclinada y desconocida, impresa en un pesado papel de color crema. Le dio la vuelta una vez, comenzó a abrirlo, y vio los ojos de Sophie muy abiertos por la curiosidad, reflejados en la ventana. Se giró y le sonrió. «Eso sería todo, Sophie», dijo. Era la forma en la que había leído a heroínas despedir a los sirvientes en las novelas, y parecía ser correcto. Con una mirada decepcionada, Sophie tomó su bandeja y se retiró del cuarto. Tessa desdobló la carta y la extendió sobre su regazo. «Estimada, razonable señorita Grey, me dirijo a usted en nombre de un amigo mutuo, un tal William Herondale. Sé que es su hábito ir y venir, más a menudo ir del instituto como le plazca, y que por lo tanto puede pasar algún tiempo antes de que cualquier alarma se levante ante su ausencia. Pero le pido, como alguien con un buen sentido de estima, que no asuma que esta ausencia es del tipo ordinario. Lo vi yo mismo anoche y él estaba, por decirlo menos, loco cuando dejó mi residencia. Tengo razones para pensar que podría lastimarse a sí mismo,
y por lo tanto sugiero que su paradero sea buscado y su seguridad cerciorada. Él es un joven difícil de agradar, pero creo que usted ve lo bueno en él como yo, señorita Grey, y es por eso que humildemente le dirijo mi carta. Su sirviente, Magnus Vane. Postdata, si fuera usted no compartiría los contenidos de esta carta con la señora Branwell. Solo una sugerencia. Aunque leer la carta de Magnus le hizo sentir que sus venas estaban llenas de fuego de alguna manera, Tessa sobrevivió el resto de la tarde y la cena, también, sin, pensó, traicionar ningún signo exterior de su angustia. A Sophie pareció tomarle un tiempo terriblemente largo el ayudarla a salir de su vestido, peinar su cabello, avivar el fuego y cortarle el chisme del día. El primo de Cyril trabajaba en la casa de los Lightwood y había informado que Tatiana, la hermana de Gabriel y Gideon, debía regresar de su luna de miel en el continente con su nuevo esposo en cualquier momento. El grupo familiar estaba muy alborotado, mientras se rumoreaba que ella tendría la más desagradable disposición. Tessa murmuró algo sobre cómo había salido su padre en ese sentido. La impaciencia hizo su voz croar, y Sophie solo fue detenida de salir corriendo a conseguirle una tisana de menta por la insistencia de Tessa de que estaba exhausta y necesitaba dormir más de lo que necesitaba un té. En el momento que la puerta se cerró detrás de Sophie, Tessa estaba de pie, deshaciéndose de su ropa de noche y poniéndose un vestido, atándoselo ella misma lo mejor que pudo y echándose encima una chaqueta corta. Después de una mirada cautelosa por el corredor, salió de su dormitorio y por el pasillo hacia la puerta de Jem, donde tocó lo más silenciosamente posible. Por un momento no pasó nada, y tuvo la preocupación pasajera de que él ya se hubiera ido a dormir. Pero entonces la puerta se abrió y Jem estaba en el umbral. Ella claramente lo había atrapado en el medio de su preparación para ir a la cama. Sus zapatos y chaqueta no estaban, su camisa abierta en el cuello, su cabello un adorable desastre revuelto de plata. Quería acercarse y alisarlo. Él parpadeó hacia ella. ¿Tessa? Sin una palabra le entregó la nota. Él miró arriba y abajo por el corredor. Luego hizo un gesto hacia el interior del cuarto. Ella cerró la puerta detrás de él mientras leía los garabatos de Magnus una vez y después otra, antes de hacerlos una pelota en su mano. El papel chisporroteó ruidoso en la habitación. Lo sabía, dijo. Fue el turno de Tessa de parpadear. ¿Sabías qué? Que este no era un tipo normal de ausencia. Él se sentó en el arcón a los pies de su cama y metió los pies en sus zapatos. Lo sentí, aquí. Puso la mano sobre su pecho. Sabía que había algo extraño. Lo sentí como una sombra en mi alma. No crees que en realidad vaya a lastimarse, ¿verdad? Lastimarse no lo sé. Ponerse a sí mismo en una situación en donde podría salir lastimado. Jem se levantó. Debería ir. ¿No querrás decir deberíamos? ¿No estabas pensando en ir a buscar a Will sin mí o sí? Preguntó socarronamente, y cuando él se quedó callado, ella dijo: Esta carta estaba dirigida a mí, James. No tenía que enseñártela. Él entrecerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, estaba sonriendo torcidamente. James, dijo. Por lo general solo Will me llama así. Lo siento. No, no lo sientas. Me gusta cómo suenan tus labios. Labios. Había algo extraño y delicadamente indelicado acerca de la palabra, como un beso mismo. Parecía flotar en el aire entre ellos mientras ambos dudaban. Pero era Jem, pensó Tessa con perplejidad. Jem, no Will, quien podía hacerla sentir como si estuviera pasando sus dedos por su piel desnuda con solo mirarla. Tienes razón, dijo Jem aclarándose la garganta. Magnus no te habría enviado la carta si no tuviera la intención de que fueras parte de la búsqueda de Will. Quizás piense que tu poder sería útil. En cualquier caso, se apartó de ella, yendo a su armario y abriéndolo de golpe. Espérame en tu cuarto. Estaré allí en un momento. Tessa no estaba segura de si había sentido. Pensó que lo había hecho, y momentos después se encontró de nuevo en su dormitorio, recostándose contra la puerta. Su rostro se sentía caliente, como si hubiera estado parada muy cerca del fuego. Miró a su alrededor. ¿Cuándo había empezado a pensar en este cuarto como su dormitorio? El gran espacio, con ventanales y velas de luz mágica que brillaban suavemente, era tan diferente de su habitación del tamaño de una pequeña caja en el que dormía en el piso de Nueva York, con sus charcos de cera en la mesita de luz, causados por quedarse leyendo hasta tarde a la luz de las velas.
y la cama con un barato marco de madera con sus delgadas mantas. En el invierno, las ventanas, mal colocadas, traqueteaban en sus marcos cuando el viento soplaba. Un suave golpe en la puerta la sacó de su ensimismamiento y se volvió, abriéndola para encontrar a Jem en el umbral. Estaba completamente vestido con el vestuario de cazador de sombras, el saco negro y los pantalones de cuero duro, las botas pesadas. Puso un dedo en sus labios y le hizo un gesto para que lo siguiera. Probablemente eran las 10 de la noche, adivinó Tessa, y la luz mágica ardía baja. Tomaron un camino curioso y serpenteante a través de los corredores, no el que ella estaba acostumbrada a tomar para llegar a las puertas frontales. Su confusión fue respondida cuando alcanzaron un conjunto de puertas al final de un largo pasillo. Había un aspecto redondeado en el espacio en el que estaban, y Tessa supuso que probablemente estaban dentro de una de las torres góticas que se encontraban en cada esquina del instituto. Jem abrió la puerta de un empujón y la condujo detrás de él. Cerró la puerta firmemente detrás de ellos, deslizando la llave que había utilizado de vuelta en su bolsillo. «Este», dijo, «es el cuarto de Will». «Gracioso», dijo Tessa. «Nunca he estado aquí. Estaba empezando a pensar que dormía de cabeza, como un murciélago». Jem se rió y pasó junto a ella. Hacía un buró de madera y empezó a hurgar en el contenido de la parte superior mientras Tessa echaba un vistazo alrededor. Su corazón latía rápido, como si estuviera viendo algo que no debería, una parte de Will secreta y escondida. Se dijo a sí misma que no fuera tonta. Era solo una habitación, con los mismos muebles oscuros como todos los otros cuartos del instituto. Era un desastre también, cobertores pateados a los pies de la cama, ropa colgada en el respaldo de las sillas, tazas de té medio llenas de líquido aún sin disipar, balanceadas precariamente en la mesa de noche, y libros por todos lados, libros en las mesas laterales, libros en la cama, libros apilados en el suelo, dobles líneas de libros en estantes a lo largo de las paredes. Mientras Jem rebuscaba, Tessa vagó por los estantes y miró curiosamente los títulos. No estaba sorprendida de encontrar que casi todos eran de ficción y poesía. Algunos eran títulos en idiomas que no sabía leer. Reconoció latín y el alfabeto griego. También había libros de cuentos de hadas, Las Mil y Una Noches, obra de James Payn, El Vicario de Wolverhampton, de Anthony Trollope, Remedios Desesperados, de Thomas Hardy, una pila de Wilkie Collins, La Nueva Magdalena, La Ley y la Dama, Dos Destinos, y una nueva novela de Julio Verne, titulada El Niño de la Caverna, que moría por tener en sus manos. Y entonces ahí estaba, Historia de dos ciudades. Con una sonrisa triste, se estiró para tomarlo del estante. Cuando lo levantó, varios garabatos en papeles presionados entre las cubiertas cayeron al suelo. Se arrodilló para recogerlos y se congeló. Reconoció la letra instantáneamente. Era la suya. Su garganta se tensó mientras hojeaba las páginas. «Querido Nate», leyó. «Hoy intenté cambiar y fracasé. Era una moneda que me dieron y no pude sacar nada de ella, ya sea que nunca fue de una persona o que mi poder se está debilitando. No me importaría, pero que me hayan azotado. ¿Has sido azotado antes?» «No, es una pregunta tonta. Por supuesto que no. Se siente como fuego apoyado en líneas a través de tu piel. Me avergüenza decir que lloré, y tú sabes cuánto odio llorar. Y querido Nate, te extrañé tanto hoy, pensé que iba a morir. Si tú no estás, no hay nadie en el mundo al que le importe si yo vivo o muero. Siento que me estoy disolviendo, desapareciendo en la nada, porque si no hay nadie en el mundo que se preocupe en absoluto por ti, ¿realmente existes?» Eran cartas que ella le había escrito a su hermano desde la casa oscura, sin esperar que Nate las leyera, sin esperar que nadie las leyera. Eran más un diario que cartas, el único lugar donde podía derramar su horror, su tristeza y su miedo. Ella sabía que las habían encontrado, que Charlotte las había leído, pero ¿qué estaban haciendo en el cuarto de Will, de todos los lugares, escondidas entre las páginas de un libro? Tessa, era Jem, se giró rápidamente metiendo las cartas en el bolsillo de su abrigo mientras lo hacía. Jem estaba junto al buró, sosteniendo un cuchillo de plata en su mano. «Por el ángel, este lugar es un basurero. No estaba seguro de ser capaz de encontrarlo». Lo giró en sus manos. «Will no trajo mucho de su casa cuando vino aquí, pero sí trajo esto. Es una daga que su padre le dio.
Tiene las marcas de aves de los Gerondale en la hoja. Debe tener una impresión lo suficientemente fuerte de él para que podamos rastrearlo con ella». A pesar de las alentadoras palabras, él estaba frunciendo el ceño. «¿Qué sucede?», preguntó Tessa cruzando la habitación hacia él. «Encontré algo más», dijo. «Will siempre fue el que compraba mi medicina por mí. Él sabía que yo despreciaba toda la transacción, encontrar submundos dispuestos a venderla, pagar por las cosas». Su pecho se elevó y cayó rápidamente, como si solo hablar de ello lo enfermara. «Yo le daría el dinero y ella iría. Encontré una factura, sin embargo, por la última transacción. Parece ser que las drogas, la medicina, no costaban lo que yo pensaba». «¿Quieres decir que Will ha estado engañando por dinero?». Tessa estaba sorprendida. Will podía ser horrible y cruel, pensó, pero de alguna manera había pensado que su crueldad tenía un orden más refinado que ese, menos mezquino. Y hacerle eso a Jem de todas las personas, todo lo contrario. Las drogas cuestan mucho más de lo que dijo que costaban. Debe haber estado pagando la diferencia de alguna forma. Todavía frunciendo el ceño, deslizó la daga en su cinturón. «Lo conozco mejor que nadie más en el mundo», dijo con toda naturalidad. «Y aún así, todavía encuentro que Will tiene secretos que me sorprenden». Tessa pensó en las cartas metidas en el libro de Dickens, y lo que pretendía decirle a Will sobre ellas cuando lo volviera a ver. «En efecto», dijo ella. «Aunque no es tan misterioso, ¿verdad? Will haría cualquier cosa por ti». «No estoy seguro de llevarlo tan lejos». El tono de Jem era irónico. «Por supuesto que lo haría», dijo Tessa. «Cualquiera lo haría. Eres tan amable y tan bueno». Ella se calló, pero los ojos de Jem ya se habían ampliado. Se veía sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a tales elogios. Pero seguramente debía estarlo, pensó Tessa, confundida. Seguramente todo el que lo conocía sabía cuán afortunados eran. Sintió que sus mejillas se calentaban otra vez y se maldijo. ¿Qué estaba pasando? Un débil traqueteo venía de la ventana. Jen se volvió después de una breve pausa. «Ese debe ser Cyril», dijo él, y había un trasfondo ligero y áspero en su voz. «Yo le pedí que trajera el carruaje. Será mejor que vayamos». Tessa sintió sin palabras y lo siguió desde la habitación. Cuando Jem y Tessa salieron del instituto, el viento seguía sopando en el patio, enviando hojas secas a deslizarse en círculos como hadas bailarinas. El cielo estaba cargado con una nieve amarilla. La luna era un disco dorado detrás de ella. Las palabras en latín sobre las puertas del instituto parecían brillar, remarcadas por la luz de la luna. «Somos polvo y sombras». Cyril, esperando con el carruaje y los 2 caballos, Valios y Santos, parecía aliviado de verlos. Ayudó a Tessa a subir al coche. Jem la siguió y después se lanzó al asiento del conductor. Tessa, sentada del lado opuesto al de Jem, observó con fascinación mientras sacaba ambas, la daga y la estela de su cinturón. Manteniendo la daga en la mano derecha, trazó una runa en la parte posterior de esa mano con la punta de su estela. Para Tessa se veía como se veían todas las marcas, una onda de líneas ondulantes y legibles, dando vueltas hasta conectarse unas con otras en pronunciados patrones negros. Él bajó la mirada hacia sus manos, luego cerró los ojos, su rostro quieto con intensa concentración. Justo cuando los nervios de Tessa comenzaban a cantar con impaciencia, abrió los ojos de golpe. «Brick Lane, cerca del Whitechapel, High Street», dijo medio para sí mismo. Regresando la daga y la estela a su cinturón, se inclinó fuera de la ventana, y ella lo escuchó repetirle las palabras a Cyril. Un momento después, Jem estaba de nuevo en el carruaje, cerrando la ventana contra el aire frío, y se estaban deslizando y chocando hacia adelante sobre los adoquines. Tessa respiró hondo. Había estado dispuesta a ir a buscar a Will durante todo el día, preocupada por él, preguntándose dónde estaba. Pero ahora que estaban rodando en el oscuro corazón de Londres, todo lo que ella podía sentir era miedo.